Bienvenidos a la quinta clase de electricidad y electrónica analógica. En esta clase daremos los principios de la electrónica y materiales. Los materiales de la electrónica son muchos y de diferentes formas, pero a la hora de utilizar todos deben utilizarse adecuadamente, ya que con su mal uso, como todo, puede traer grandes inconvenientes. Primero daremos las resistencias, que es un componente bastante simple. Se denomina resistencia o resistor al componente electrónico diseñado para introducir una resistencia eléctrica determinada entre dos puntos de un circuito eléctrico. En otros casos, como en las planchas, calentadores, se emplean resistencias para producir calor aprovechando el efecto Joule. La resistencia es un material formado por carbón y otros elementos resistivos para disminuir la corriente que pasa. El efecto Joule es un fenómeno por el cual los electrones en movimiento de una corriente eléctrica impactan contra el material a través del cual están siendo conducidos, provocando esto una elevación de temperatura en el conductor. Se representan eléctricamente de esta manera. Condensador o capacitor. Un condensador eléctrico es un dispositivo pasivo, utilizado en la electricidad y en la electrónica, capaz de almacenar energía sustentando un campo magnético eléctrico. Está formado por un par de superficies conductoras, generalmente en forma de láminas o placas, en situación de influencia total, separadas por un material dieléctrico o por un vacío. Las placas sometidas a una diferencia de potencial adquieren una determinada carga eléctrica, positiva en una de ellas y negativa en la otra, siendo nula la variación de carga total. La capacidad de un faradio es mucho más grande que la mayoría de los condensadores, por lo que en la práctica se suele indicar la capacidad en microfaradio, nanofaradio o picofaradio. La manera en que se representa eléctricamente es esta. Condensador o capacitor electrolítico. Un condensador electrolítico es un tipo de condensador que usa líquido iónico conductor como una de sus placas, típicamente con más capacidad por unidad de volumen que otros tipos de condensadores. Son más valiosos en circuitos electrónicos, con relativa alta corriente y baja frecuencia. Este es especialmente el caso de los filtros de alimentación de corriente, donde se usan para almacenar la carga y moderar la tensión eléctrica de salida y de fluctuaciones de corriente en la salida rectificada. También son muy usados en circuitos que deben conducir corriente continua, pero no en corriente alterna. Los condensadores electrolíticos pueden tener mucha capacitancia, permitiendo la construcción de filtros de muy baja frecuencia. Al contrario que la mayoría de los condensadores electrolíticos tienen la polaridad. La polaridad correcta se indica en el envoltorio con una franja indicando el signo negativo y una flecha indicando el terminal que se debe conectar al terminal positivo. También el terminal negativo es más corto que el positivo. Esto es importante para una conexión con voltaje invertido de más de 1,5 voltios. Este puede destruir la capa central del material dieléctrico por una reacción de reducción electroquímica. Sin el material dieléctrico, el condensador entra en cortocircuito, y si la corriente es excesiva, el electrolítico puede hervir y hacer explotar el condensador. Eléctricamente se representa de esta manera. Condensador variable. Es un condensador variable cuya capacidad puede ser modificada intencionalmente de forma mecánica o electrónica. Son condensadores provistos de un mecanismo que tienen una capacidad ajustable entre diversos valores a elegir, o bien tienen una capacidad variable dentro de los grandes límites. Los primeros se llaman timers y los segundos condensadores de sincronización, y son muy utilizados en receptores de radio, TV, entre otros, para igualar la impedancia de los sintonizadores de las antenas y fijar la frecuencia de resonancia para sintonizar la radio.
la distancia entre las placas o la cantidad de área de la superficie de la lámina que coincide. Puede ser cambiada. La forma más común dispone un grupo de láminas semicirculares de metal en un eje rotatorio, ubicándose en los huesos existentes en una serie de láminas estacionarias. Para que el área del soplamiento pueda cambiarse girando el eje, se puede usar como material dieléctrico, láminas de plástico o aire, dependiendo de la forma de las placas rotatorias. Se pueden crear varias funciones de capacidad según el ángulo. Por ejemplo, para obtener una escala de frecuencia lineal, se representa eléctricamente de la siguiente manera. Su fórmula es XC es igual a 1 sobre 2 por pi por frecuencia por capacitancia, donde XC es la reactancia capacitiva que se mide en ohmios, pi es el número pi, F es la frecuencia y se mide en hertz, y C es la capacidad del capacitor que se mide en faradios. Luego tenemos la inductancia. Es la medida de la oposición a un cambio de corriente de un inductor o bobina que almacena energía en presencia de un campo magnético. El valor de la inductancia viene dado exclusivamente por las características de la bobina y por la permeabilidad magnética del medio en el que se localiza. Cualquier conductor tiene una inductancia, incluso cuando el conductor no forma una bobina. La inductancia es pequeña, de longitud de hilo de recto es pequeño, pero no despreciable. Si la corriente a través de él cambia rápidamente, la tensión inducida puede ser apreciable. Se miden henrios, pero se utilizan más los submúltiplos como el milihenrio, que equivale a una milésima parte de un henrio, y el microhenrio, que corresponde a una millonésima parte de un henrio. Su fórmula es XL, que es igual a 2 por pi por la frecuencia por la inductancia que se mide en henrios, donde la XL es la reactancia de la inductiva de una bobina que se mide en ohmios, pi es el número pi y F es la frecuencia que se mide en hertz. La L es la inductancia que se mide en henrios. Transformadores. Se denomina transformadores a un elemento eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión de un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la potencia. La potencia que ingresa al equipo, en el caso de un transformador ideal, es igual a la que se obtiene de la salida. Las máquinas reales presentan un pequeño porcentaje de pérdida, dependiendo de su diseño y tamaño, entre otros factores. El transformador es un dispositivo que convierte la energía eléctrica alterna de un cierto nivel de tensión en energía alterna en otro nivel de tensión, basándose en un fenómeno de inducción electromagnética. Está constituido por dos bobinas de un material conductor, devanadas sobre un núcleo cerrado de material ferromagnético, pero aisladas entre sí eléctricamente. La única conexión entre las bobinas la constituye el flujo magnético común que se establece en el núcleo. El núcleo generalmente es fabricado bien sea de hierro o de láminas apiladas de acero eléctrico. Aleación apropiada para optimizar el flujo magnético. Las bobinas o devanados se denominan primario y secundario, según corresponda a la entrada o salida del sistema en cuestión. Respectivamente, el funcionamiento de los transformadores se basa en el fenómeno de la inducción electromagnética, cuya explicación matemática se resume en las ecuaciones de Maxwell. Al aplicar una fuerza electromotriz en el devanado primario o inductor producida por esta corriente eléctrica que lo atraviesa, se produce la inducción de un flujo magnético en el núcleo de hierro. Según la ley de Faraday, si dicho flujo magnético es variable, aparece una fuerza electromotriz en el devanado secundario o inducido. De este modo, el circuito eléctrico primario y el circuito eléctrico secundario quedan acoplados mediante un campo magnético. La tensión inducida en el devanado secundario depende directamente de la relación entre el núcleo de espiras del devanado primario y secundario y de la tensión del devanado primario. Dicha relación se denomina relación de transformación.
quedando así la ecuación matemática. Cuando hablamos de transformadores podemos decir teóricamente sobre un transformador ideal, que es aquel en el que no hay pérdidas de ningún tipo. En la práctica no es realizable, pero es útil para comprender el funcionamiento de los transformadores reales. Estas son las condiciones que debe considerarse para un transformador ideal. Los devanados primarios y secundarios tienen resistencia cero. El flujo producido por los enlaces del devanado primario con el devanado secundario sin ningún flujo de fuga. Se desperdician las pérdidas del transformador, es decir, las pérdidas del núcleo de cobre. En un transformador ideal, debido a la introducción electromagnética, las tensiones de los devanados son proporcionales a la variación del flujo magnético que las atraviesa y al número de espiras del devanado, puesto que el acoplamiento magnético de los devanados es considerado perfecto. Se deduce que la relación entre las tensiones es proporcional a la relación entre el número de espiras de los devanados de este modo. Así quedando esta ecuación matemática. Se denomina relación de transformación, a la M, a la relación entre tensiones del primario y secundario. También se puede expresar en función del número de espiras de los devanados, quedando así como la fórmula siguiente. Del mismo modo, al no considerarse ningún tipo de pérdidas, la potencia de entrada en el primario es igual a la potencia de salida en el secundario, quedando esta fórmula. Por otro lado tenemos al transformador real. En este existen pérdidas y se denominan pérdidas de hierro y pérdidas de cobre. Las pérdidas de hierro son causadas por el flujo alterno en el núcleo del transformador, ya que en esta pérdida se produce en el núcleo, también se conoce como pérdida del núcleo. La pérdida de hierro se divide en dos, pérdida de estéresis y pérdida de corrientes de Foucault. Pérdida de estéresis representan una pérdida de energía que se manifiesta en forma de calor en los núcleos magnéticos. Con el fin de reducir al máximo estas pérdidas, los núcleos se constituyen de materiales magnéticos de características especiales, como por ejemplo el acero al silicio. Corrientes parásitas o corrientes de Foucault se deben a que el flujo alterno, además de inducir una fuerza electromotriz en los devanados del transformador, inducen también en el acero una fuerza electromotriz, la que produce una circulación de pequeñas corrientes que actúan sobre una superficie del núcleo y producen un calentamiento del mismo. Si el núcleo fuese acero macizo, las corrientes de Foucault producidas originarían pérdidas intolerables. Pérdidas de cobre. Es la suma de las potencias perdidas en la bobina de un transformador, funcionando bajo carga nominal. El valor de esta potencia depende de la intensidad de corriente tanto en el bobinado primario como en el bobinado secundario. Y esta es la ecuación matemática de la pérdida de cobre.